La culpa universal. Ninguno de nosotros puede ponerse ante Dios y afirmar que, en lo que se refiere a este mandamiento, hemos sido perfectos en mente y corazón, aunque hayamos sido inocentes en nuestros actos. Para algunos este capítulo puede resultar una lectura dolorosa. Quizá despertó recuerdos de experiencias que creíamos haber olvidado, o puede que haya mostrado la gravedad de un pecado que pretendíamos minimizar. Frecuentemente, Dios necesita herir antes de curar. El escritor de Proverbios hace un llamamiento al hombre que está siendo tentado. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Jeremías 17:9 lo resume en pocas palabras. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? De hecho, este es uno de los versículos que más ánimos da de toda la Biblia, aunque una primera lectura no parezca indicarlo. Nadie entiende verdaderamente el corazón humano porque es lo más engañoso que existe sobre la tierra, y su engaño está por encima de un remedio humano. Millones de hombres y mujeres que han prometido sinceramente un amor eterno a su marido o esposa han roto el pacto unos años después. Ha habido hombres que han predicado poderosa y convincentemente contra el adulterio y, sin embargo, en un momento de deseo irreflexivo, o peor aún, con un engaño calculado, han destruido su familia, su iglesia y su ministerio. Aún el rey David, el compositor de los más grandes himnos de alabanza a Dios que jamás se hayan escrito, cometió adulterio. No hay ningún remedio humano para el adulterio. No se vuelve menos ofensivo ante Dios simplemente porque se prolongue mucho tiempo. Tampoco es menos grave porque la sociedad lo apruebe, los medios lo exploten, la realeza lo practique o la iglesia no sea tan severa. No se torna menos ofensivo ante Dios porque seamos fieles a nuestra nueva pareja o porque nuestro adulterio se produjera a causa del fracaso del primer matrimonio. No se puede pagar la hipoteca del adulterio. A diferencia de la blasfemia, la idolatría y la codicia, tanto el adulterio como el asesinato son actos que una vez cometidos no tienen vuelta atrás. No se pueden pagar ni disculpar lo suficiente. Ni siquiera el amor puede cubrirlo. Es el quebrantamiento de confianza más grave que se pueda cometer. Está por encima del remedio humano. ¿No hay remedio entonces? Por supuesto que lo hay. Donde quiera que hay ley, hay evangelio. Donde quiera que la ley de Dios truena diciendo no cometerás, la cruz de Cristo abre los brazos para decir puedo perdonar. No hay remedio humano para el adulterio, pero por medio de su cruz, Cristo puede perdonar cualquier pecado y reconciliarnos con el Padre y con el cónyuge que hemos ofendido. Cristo llevó nuestro pecado, todo nuestro pecado, en la cruz. Según a los Corintios 5:21, nos dice que Cristo se convirtió en nuestro pecado y a cambio nosotros podemos ser hechos justicia en él. Haciendo un comentario sobre Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El reformador alemán del siglo XVI, Martín Lutero, escribió, con respecto a su propia persona, Cristo es inocente y por tanto no debería haber sido colgado en un madero, pero debido a que, según la ley de Moisés, todo ladrón y malhechor debía ser colgado, Cristo también debía ser colgado según la ley de Moisés,
porque llevaba sobre sí la persona del ladrón y el pecador, pero no de uno, sino de todos los ladrones y pecadores, porque haciendo un sacrificio por los pecados del mundo entero, ya no es una persona inocente, libre de pecado, ya no es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María, sino un pecador que tiene y lleva el pecado de Pablo, que blasfemó, oprimió y persiguió, de Pedro, que negó a Cristo, de David, que fue un adúltero, un asesino y que provocó que los gentiles blasfemaran contra el nombre de Cristo. En resumen, que lleva y sufre los pecados de todos los hombres en su propio cuerpo, que puede satisfacer por ellos con su propia sangre. Lutero sabía lo suficiente como para creer que Cristo, hasta en la cruz, nunca fue menos que el Hijo eterno de Dios. Pero le preocupaba mucho recalcar la profundidad del sacrificio del Salvador por nuestros pecados. Se hizo pecado. Y Lutero no podía pensar en una forma mejor de explicar tan terrible misterio. Eso es lo que significa la justificación. Tomar mi pecado para que pueda ser libre y declarado no culpable. Tomó sobre sí mismo tanto la culpa como el castigo de nuestro pecado. Todo lo que pide es un corazón arrepentido, con un reconocimiento incondicional de nuestro error. David cometió adulterio y asesinato, pero en el Salmo 51:3 oró arrepintiéndose. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Durante 18 meses había tenido su pecado ante él. Siempre lo tenía en mente. Cuando dormía le estaba remordiendo la conciencia y cuando despertaba aún permanecía ahí. El cielo estaba cerrado y la adoración era imposible. Un día el profeta Natán convenció a David de su pecado y el rey, quebrantado, comenzó su viaje de regreso a Dios. Contra ti solo he pecado. Puede que no estemos de acuerdo. Ah, no, David, estás equivocado. Pecaste contra Betsabé, contra su marido, contra Joab, el comandante del ejército, contra la nación. Pero David sabía todo eso cuando se declaró culpable ante Dios. La diferencia entre José y David se encontraba en ese punto. José había temido pecar contra Dios y David en aquel momento de lascivia perdió su temor de Dios. El adulterio es fácil cuando perdemos nuestro temor de ofender a Dios. Cuando nos sentimos así, el Evangelio no tiene nada que decirnos. Cuando David clamó, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios respondió de inmediato. El salmista afirmó en otro lugar, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:12. Y el profeta Isaías prometió, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. De forma similar, Dios prometió a través de Jeremías, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Demos gracias a Dios porque aunque haya pecados que no podemos olvidar o perdonar, Él puede hacer ambas cosas.